Muchas gracias, Antonio. Si te puedes. Y ahora es el momento, tenemos 15 minutos para preguntas, comentarios, discrepancias. Por favor, tenéis micrófonos en los pasillos, ir a los micrófonos, identificaros y hacer la pregunta. Y tanto Daniel como yo agradeceríamos. Juan Berenguer, de Madrid. Preguntas breves y Pregunta respuestas a breves. Santiago Moreno. Oye, pero también me gustaría conocer la opinión por favor. de Julia y Antonio. Oye, me ha sorprendido mucho, Santi, fíjate, que haya funcionado mejor la estrategia de hacer la prueba por enfermedades indicadoras que por cribado universal. Me he quedado patidifuso. Entonces, la pregunta, no sé, y me pregunto si en el sistema este que habéis utilizado de aleatorizar por centros de salud, no sé, ¿os habéis planteado que eso haya podido influir, algún tipo de sesgo? Porque claro, yo imagino que claro, en Madrid hay centros de salud, en San Blas, en Chueca, en el norte, ¿no? Sí. Es que sí. No acierto a entender cómo puede ser eso. Exacto, ¿no? Teóricamente la parte está contenida en el todo. Si haces diagnóstico universal... Por favor. ¿No? Sí, es un poco de razonamiento. Pero esa misma pregunta que tú haces, se la hice a Miriam y a los organizadores del estudio. En realidad los centros están aleatorizados, se le pide a los médicos que participan y lo que esto refleja ha sido el grado de adherencia de los médicos a la estrategia que se le propuso. Es decir, en los centros en los cuales los médicos, o sea, no son los mismos centros, por tanto, el que con diagnóstico dirigido se diagnosticaran 7 y con diagnóstico universal 2, únicamente responde al hecho y lo que han hecho el estudio defienden, que sería lo que pasaría en la realidad, defienden el hecho de que los médicos seguramente solicitaron menos o no solicitaron a las personas que se lo tenían que solicitar. Por alusiones, breve. No, entonces, lo digo, es que aquí falla una cosa, es el cartelito que aparece en la ventana, porque si ese cartelito que aparece en la ventana también lo hubieras puesto en la profilaxis universal, claro, es que no sabemos si esto es un factor de confusión, si el tema es la profilaxis por enfermedades indicadoras o por otro instrumento. Es un pop-up que te sale en el ordenador. Claro. Imagínate que por edad te sale... No, es decir, si efectivamente no apareciera, que es lo que hacíamos también, no apareciera la alerta ante una enfermedad indicadora, estaríamos en otro sistema. Pero lo que me dice, porque los médicos que participaron y que cayeron en el bloque de estrategia universal, de oferta rutinaria, teóricamente no necesitaban alerta. Ellos sabían que se tenían que pedir a todo el mundo. Lo que el estudio refleja es que los médicos adhirieron mal a esa estrategia. Y por tanto, la defensa de esos resultados es que esto es lo que pasaría en la vida real si de repente decidiéramos hacerlo, proponerle a los médicos de todos los centros de salud que hicieran una oferta rutinaria. Faltan muchos datos, pero el grado de satisfacción de los participantes no tuvo punto de comparación. El que le tocó hacer la oferta rutinaria, de hecho, se adhirieron solamente algo menos del 30% de los que les tocó hacer la oferta dirigida, que se adhirió casi el 60%. Muchas gracias, Santiago. José Antonio. Bueno, buenos días. Yo tenía, primero felicitaros por la mesa, que yo creo que he hecho unas buenas, excelentes presentaciones. Yo tenía una pregunta para Julia y dos muy pequeñas para Santi, muy fáciles para él. Para Julia le quería comentar, creo que ha hecho un esfuerzo muy importante en definirnos un poco los problemas que tiene la cascada, pero yo creo que ha tachado muy rápido una parte, que seguro que lo habéis reflexionado bien, que es el tema de las pérdidas de seguimiento, ¿no? Pérdidas de seguimiento es un tema que, desde el punto de vista sobre todo de salud pública, o sea, salud individual también, pero salud pública, son importantes, ¿no? Hay trabajos americanos que vienen a decir muy recientemente que prácticamente el 60% de los nuevos contagios tendrían que ver con pérdidas de seguimiento. Probablemente en nuestro país eso no sucede y esto es más bajo, pero una cosa es que sea más bajo y otra cosa es quitarlo tan rápido. Y es cierto también que muchos enfermos que se pierden reaparecen, pero mientras tanto pueden estar sin tratamiento y a la hora del tema de la salud pública es un tema que me parece demasiado importante para quitarlo tan rápido. Otra cosa es que sea complejo para analizarlo. No sé un poco cómo lo ves o qué reflexiones habéis hecho. Sí, te pediría, Julia, que brevedad, porque hay 5 peticiones. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Totalmente, José. Yo, en estos análisis que se han hecho, esa parte se ha tenido en cuenta como se ha podido. No me voy a entretener por tema de tiempo, pero todo lo que tú has sugerido es clave. Esa gente se pierde
y nosotros tenemos que intentar, y sobre todo tal vez a nivel de la barra de la cascada, cada uno puede trabajar desde su ámbito y el ámbito de un clínico es justamente ahí, intentar que esa gente esté retenida en el sistema. Totalmente de acuerdo. Sí. Y Santi, muy breve, dos cositas. Una, has comentado esto de los indicadores, que funcionaba mejor, lo que te ha comentado Juan, ¿no? ¿Sabes si había diferencias en cómo de precoces eran los diagnósticos basado en indicadores o basado en la prueba rutinaria? ¿Te comentaron qué CD4 tenían los pacientes al diagnóstico? No te voy a decir con exactitud porque, por motivos de todavía preliminariedad y de confidencialidad, no han pasado todos los pacientes. Pero en la presentación que sí que estuve, la cifra de CD4 era relativamente alta para lo que estábamos acostumbrados. Aún ocurrió algún diagnóstico tardío en cuanto a cifra CD4, pero la mediana era muy superior a la que estamos acostumbrados. ¿Y no había diferencia entre los dos sistemas, indicadores, rutinario? De hecho, te diré que lo que sí me fijé es que tanto los diagnosticados por oferta rutinaria, y Miriam que estará por aquí lo podría corroborar, tanto los de oferta rutinaria, los de oferta dirigida como por factores de riesgo, los dos se hubieran diagnosticado con cualquiera de las dos estrategias. Vale. Y una cosa muy breve. Que viene a ser lo de la encuesta de Susi. Comentabas un poco que al final tú apostabas por, de alguna forma, el cuestionario anónimo, los indicadores, ¿no? Y comentabas que el cuestionario anónimo es fácil. Yo discrepo un poco de eso, es decir, en los sistemas nuestros de los hospitales es muy difícil meter todos esos indicadores para que al médico le salten. Además, para que le salten, lo primero tiene que meter el diagnóstico en un sistema codificado, ¿no? Entonces, la pregunta era, cuando tú coges los 6 indicadores que tenéis, que son un poco de lo que la percepción del paciente de prácticas de riesgo, la impresión que daba por lo que ponías ahí es que pierde muy poco respecto a utilizar también los indicadores en la encuesta, ¿no? Y la encuesta sería mucho más sencilla si solo hicieras caso a esos 6 factores, digamos, de tipo de vida o de riesgo, ¿no? ¿Lo habéis analizado eso? ¿Lo habéis pensado? De hecho, en la diapositiva, pero que no la he ido desmenuzando, en la diapositiva, las 6 preguntas de práctica de riesgo tienen una sensibilidad casi del 90%. Más alto, ¿no? Por tanto, con un valor predictivo negativo también altísimo, pero no del 100%. Muy bien. Sí, hola, Philip Wickman del Hospital de Elda. Tengo 2 preguntas para la mesa. Primero, felicitarles. Y la primera pregunta es en exclusiva para el doctor Moreno y la otra es para el doctor Moreno y el doctor Antela. La primera pregunta es ¿cómo de extrapolable sería la estrategia de diagnóstico dirigido fuera del agujero del donut, ¿no? O sea, fuera de Madrid, el resto de España, ¿crees que es extrapolable el resultado? Y la segunda pregunta es sobre la coste-eficacia de la PrEP. Tanto ayer como hoy he oído que la PrEP es coste-eficaz, pero no he sido capaz de ver datos que avalen la coste-eficacia en España. Entonces, ¿nos podríais contar algo sobre esto? Gracias. Philip, a la primera pregunta. Yo creo que cualquiera de las 2 estrategias que escogiéramos, bien que la Dirección de Atención Primaria decidieran incorporar las alertas en las pantallas, eso es extrapolable a toda la población española. La tasa de nuevos diagnósticos diferiría en función de la prevalencia basal o de la incidencia, pero no se escaparía ninguno, o se escaparían muy poquitos. Y si utiliza la encuesta, la que ha diseñado Susi, sería algo parecido. Se podría aplicar en todas partes. A lo mejor tendríamos que ser más restrictivos y llevarlo a zonas donde la prevalencia y la incidencia fuesen mayores. Pero yo creo que, has visto, me he caído del caballo, yo apoyo que un diagnóstico dirigido nos va a ahorrar test y por tanto gasto, y seguramente vamos a perder muy pocos casos, y creo que es aplicable a todo el país. Otra pregunta es para Antonio. En los estudios de coste-efectividad que yo conozco no se han realizado ninguno en España. La asunción de ser coste-efectiva se da en función de determinados marcadores de incidencia y de prevalencia. Se entiende que esa estrategia sería coste-efectiva si hubiese una una prevalencia de infección oculta superior o igual al 0,1%, que es la que hay en España, o en grupos poblacionales que tuvieran una incidencia superior a 2 casos por 100 personas año, que se da fundamentalmente en HSH en España, que es de 2,5 si tenemos los datos de 2014. Estos datos se obtienen de estudios de coste-efectividad realizados fuera,
los más recientes en Holanda, y por lo tanto es una asunción con los datos de nuestro país, pero no hay estudios de coste-efectividad realizados en España. Permites que te haga una precisión. En Cataluña se han hecho estos estudios de coste-eficacia y la conclusión era que es coste-eficaz si se aplica a las poblaciones adecuadas de alto riesgo y sobre todo si al convertirse en un genérico el precio del Truvada desciende un poco. Pero, dicho esto, lo que asusta a las agencias financiadoras no es el coste-eficacia, sino el impacto presupuestario. Y el impacto presupuestario depende del número de pacientes, o del número de personas, en este caso, que tú estimes que tendrá esta intervención. Y esto yo creo que está muy sobreestimado, porque si tú extrapolas a la población española los datos de Estados Unidos al cabo de 3 años, lo comentábamos con Julia, o los datos de Francia, en España, al cabo de 1 año, 2 años de implementarse esto, habría 1.000 personas, 1.000 y pico de personas. Y el impacto presupuestario de esto sería mucho menor del que se ha sobreestimado y, por tanto, probablemente se iría mucho más deprisa en implementarlo. Y esto yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa. O sea, esto no es una estrategia para toda la población, es una estrategia para una población muy seleccionada y si vemos lo que está ocurriendo en Francia o en Estados Unidos, pues los números, son números importantes, pero no son números astronómicos y el impacto presupuestario no iría más allá de... Efectivamente, además en todos los estudios de coste-efectividad o coste-eficacia, el coste es fundamental en la ecuación y el coste, con toda seguridad, se va a reducir. Otra prueba, digamos, en cuanto a lo que dices de coste-eficacia es que a raíz de los resultados del fraude del Hipergai se estima que tratando entre 13 y 18 personas se evita una infección por VIH. Y esto es, sin duda, nos da un coste-efectividad muy elevado, asumiendo el coste del tratamiento y del manejo de una persona con infección por VIH, porque hay que recordar que la PrEP no es para toda la vida. Bueno, nos quedan creo que 3 preguntas. Hola. Quería hacer una pregunta a Julia y un comentario al doctor Antela. Felicidades a ambos por la presentación. Julia, ¿tiene la impresión que las barras de la cascada de tratamiento pueden variar de acuerdo al colectivo? Es decir, transexuales, UDIP. ¿Lo habéis mirado? Está claro que varía, hay mucha evidencia que eso es así y yo os puedo decir que el año que viene Asunción Díaz tendrá estos resultados, no sé incluso si antes para 6 idas, está trabajando ahora mismo en ello y claramente es muy diferente. Esa es la cuestión, sí. Vale, gracias. Doctor Antela, solo felicitarle y corroborar los datos que presenta de la necesidad de implementación de la PrEP. Solo comentar que hay un póster ahí afuera de un estudio hecho por nosotros de 400 homosexuales no infectados por VIH y en el que ya se veía que 1 de cada 10 había recibido alguna profilaxis post-exposición y la mitad de ellos más de alguna vez. E incluso 3 a 4% ya ha utilizado la PrEP en algún momento, de alguna manera, consiguiéndolo a un amigo a través de internet. Entonces, era un poco el comentario para ello. Gracias por los comentarios. Añadir que encuestas similares realizadas en Europa estiman en un 10% los hombres que tienen sexo con hombres que en este momento están realizando PrEP fuera del sistema, digamos así, hasta en un 10%. Okay, gracias. Penúltima pregunta. Alex. Primero, felicitarlos. Segundo, 2 preguntas puntuales un poco especulativas. Respecto a la PrEP, considerando en Estados Unidos que tienen sistema privado, que los que sacan las guías pueden sacarlas con mayor facilidad. Reino Unido, España con Sistema Nacional de Salud, obviamente va a haber más barreras. ¿Qué barreras esperan a futuro? Además que en España suelen también variar por comunidades autónomas, ¿no? Y la segunda, respecto al cuarto 90, ¿qué medidas se espera, cómo se espera medirlo, ya que han hecho tanto esfuerzo en que sea homogéneo entre países y todo esto? Gracias, Alex. Dices la estrategia para medir la última columna de calidad de vida, ¿verdad? Vida, sí. Que esa está por hacer.
Pues eso está por hacer y la idea será utilizar estudios de cohortes y ponernos de acuerdo en la herramienta para medir calidad de vida y que a todo el mundo le parezca bien y haya recursos para hacerla. Así que, bueno, eso se lo podemos preguntar a las agencias financiadoras, porque eso es decir, y mídase lo de la calidad de vida en toda Europa y de aquí para siempre. Pues sí, eso es la idea de lo que vamos a hacer. Lo utilizaremos en estudios de cohortes. Y sobre el primer aspecto, yo creo que seguro que Antonio lo tiene más reflexionado. Si te he entendido bien, la diferencia entre un país donde fundamentalmente la sanidad es privada, Estados Unidos, o países donde la sanidad es pública y, por lo tanto, cualquier medida de salud pública tiene que ser escrutada con mayor exigencia respecto a pues los medios que se utilizan en ellos. Esto es el comentario que hacías, ¿no? Más o menos. Sí, indudablemente esto es así y yo creo que está bien. Además, debemos analizar bien si una nueva estrategia preventiva es coste efectiva o no, cómo implementarla de la manera más rentable para que obtengamos el mejor beneficio con el menor coste, ¿no? Creo que tenemos varias piezas de información importantes donde nos podemos basar para empezar ya a implementarlo en nuestro país y todo indica que si se hace bien debe obtenerse un beneficio que no olvidemos, seguramente será un puente hasta lo ideal, que lo ideal será tener a todas las personas con infección por VIH diagnosticadas y tratadas, y eso seguramente será la estrategia más eficaz para detener la epidemia. Pero ahora mismo necesitamos una estrategia puente. Muy bien. Gracias. Última pregunta. Jesús Santos, del Clínico de Málaga. Fantástica mesa. Yo vuelvo un poco a lo del diagnóstico precoz. Llevamos años hablando del diagnóstico precoz. Seguimos manteniendo tasas muy altas, cercanas al 50% de diagnóstico tardío. Mientras tengamos esas tasas, quiere decir que tenemos una bolsa de enfermos no diagnosticados. Quizá a partir de ahora esto cambie y empiece a mejorar. Hay que incrementar los test diagnósticos y hay que incrementar los test diagnósticos en los colectivos más afectados. Y yo creo que, al igual que se va a implicar en la implementación de la PrEP a estos colectivos, se debería de invocar a ellos a la hora de incrementar los test diagnósticos. Quizás el traerlos a la PrEP hará que se hagan muchos más test diagnósticos, con lo cual podemos hacer más diagnóstico precoz. Y luego otro punto que quería comentar era un margen de mejora que tenemos en otra estrategia, que es el estudio de contactos. Hay alguna experiencia en Cataluña que ha sido bastante positiva. Yo creo que esto lo hacemos regular todos y que yo creo que si invertimos también recursos en esta estrategia de estudios de contacto podemos mejorar el diagnóstico precoz. Y espero que en los próximos años hablemos de las mejoras que vamos teniendo, porque hasta ahora creo que no tenemos grandes avances en el diagnóstico precoz. Sí, pues muchas gracias. De nuevo, agradecer a los ponentes y a vosotros vuestra presencia aquí. Hemos acabado con 5 minutos de retraso y ha sido una mesa estupenda. Gracias.